La violencia religiosa tiene sus talantes muy antiguos, está ligada al ser humano y por lo tanto está ligada también a la historia de las religiones. Las religiones en su devenir histórico, como dice un autor, pueden ser caudales de cosas muy buenas y positivas, pero pueden ser caudales también de las violencias más extremas. De manera muy particular, en la religión cristiana no ha sido esta la excepción. Hemos visto que a partir del siglo III y IV la Iglesia comienza a institucionalizarse. Con esa institucionalización de la Iglesia adquiere una visión de poder. Y cuando el poder tiene cabida y tiene lugar en las estructuras, en los liderazgos de nuestras iglesias, suele usarse a través de las herramientas de la violencia. En ese sentido, en las religiones, la violencia ha sido un mecanismo que a su vez ha reflejado sus miedos. Es decir, cuando algo no está dentro de lo que las religiones establecen, se ejerce presión. Esta presión es una forma de violencia. Hechos históricos lo tenemos como fue la quema en la hoguera a los propios cristianos por no renunciar a su creencia. Después el propio cristianismo, que fue perseguido en su momento y al que se le hizo violencia, en una nueva instancia de poder, las cosas cambiaron y se constituyó en un ente que ahora hacía violencia a los demás. Ya pensando en la Edad Media, en la modernidad, todavía recordamos un poco los rezagos de las Inquisiciones y pensando muy particularmente en América Latina, todo el genocidio que se hizo con la conquista en nuestros pueblos, desde luego con proyectos de conquista, pero legitimados también con la religión. Por eso bien dicen que por un lado nos llegó la espada y por otro lado también nos llegó la cruz. Así que me parece que tenemos una historia muy rica con aspectos positivos y negativos de los que tenemos que revisar el tema de la violencia. De lo contrario, podríamos correr el riesgo de seguir perpetuando esas prácticas en nuestros días. Ahora bien, pensando en nuestros días y ya pensando en la comunidad cristiana más amplia ya en pleno siglo XXI, es posible que aún ese rostro o ese elemento del poder del que constantemente sufrimos los seres humanos, también tengamos hoy formas modernas de ejercicio de violencia en nuestros días, ¿no? Lo vemos de manera muy práctica, como por ejemplo cuando se trata de controlar la vida de las personas, ¿no? Si usted no ha venido y no ha cumplido, pues sencillamente no puede ser parte de esto. Se hace un tipo de violencia. También se hace un tipo de violencia cuando no se permite una participación comunitaria. Hay personas que son las únicas que tienen voz y voto y los demás sencillamente no tienen. Hay violencia también para las mujeres, particularmente. Hay violencias también para los niños. ¿En qué lo vemos? Bueno, lo vemos en el caso de las mujeres cuando de repente no lo relacionamos con las prácticas de igualdad que tienen los hombres. Hay cosas que los hombres pueden hacer, las mujeres no, y esa también es una forma de violencia. En los niños, cuando son tratados como personitas, cuando son tratados como seres un poco menos que adultos, ¿no? Y se les quita esta capacidad de ser personas, de darles un trato. Incluso poco a poco se está despertando a la necesidad de una pastoral infantil. Vemos violencia o prácticas de violencia en nuestros días cuando se imponen algunos discursos sobre Dios, especialmente estos discursos de un Dios castigador, de un Dios cruel, ¿no? Si no haces esto, te va a pasar esto, ¿no? Si no haces esto de acá, va a suceder esto de acá. De esa manera, con ese discurso sobre Dios, se guía las decisiones, se motivan a las personas y lo más peligroso es que esta práctica religiosa de violencia lo que hace es que seamos reproductores de eso mismo. Cuando yo creo en un Dios que me va a castigar y me va a suceder algo malo, yo también lo hago, paradójicamente. Hace algún tiempo tuve una experiencia, un hermano perdió a su hijo y en medio del dolor y de la angustia se acercó otra persona y le dijo, hermano, tenga confianza, ya el Señor se lo quiso llevar porque en alguna medida su hijo se estaba alejando del Señor y era mejor que se lo lleve antes de que se pierda. Este tipo de cosas, por más cristianas o evangélicas que nos parezcan,
realmente desfigura el concepto del Dios que nos habla el Evangelio. Nuestro Dios no es un Dios que necesita asesinar a alguien para que no se aleje de sus caminos. Esa es una concepción humana, de una comprensión de un Dios violento. Esto repercute en que a veces nuestra fe, nuestra vivencia de fe sea media histérica, sea estresante, porque tengo un Dios en el que constantemente tengo que caminar rectito, porque de lo contrario me ejecuta con la violencia. Los sociólogos a veces piensan que en estas ideas que tenemos de Dios se esconden nuestras relaciones con los padres. Según cuál sea o haya sido tu relación con papá y mamá, en alguna medida vas a proyectar tu relación con ese Dios Padre, ¿no? Y si papá ha sido ese Dios severo, ese hombre recto, ese hombre que te ha castigado, pues bueno, nuestra comprensión de esa relación con Dios va a ser así, un Dios severo, un Dios bravo y enojado. La solución o caminos hacia la solución, a mí me parece que están en la enseñanza y en la práctica de Jesús. Es interesante que cuando Jesús nos habla de Dios, no lo hace en términos de ese imaginario de un Dios autoritario, de un Dios fuerte, de un Dios poderoso. Esa parábola de Lucas donde el Señor nos habla de Dios como un Padre tierno, un Padre amoroso, debe ser rescatada para anteponerse a esos discursos de violencia que muchas veces se imponen. Ahora bien, alguien desde la perspectiva cristiana me dirá, pero la Biblia dice, sí, correcto. Pero si somos cristianos y si somos buenos evangélicos, nuestra palabra final la tiene Jesucristo. Y por ello el Evangelio de Juan dice que nadie ha visto a Dios jamás, pero el unigénito del Padre lo ha dado a conocer. Como cristiano, yo me quedo u opto por lo que Jesús me muestra acerca de Dios, a pesar de que hayan otros textos, especialmente en el Antiguo Testamento, que me hablen de este Dios fuerte y severo. Como cristiano que he creído en Jesús y que sigo el Evangelio, la palabra final sobre quién y cómo es nuestro Dios la tiene Jesús. Bueno, algunos indicadores que nos podrían ayudar para estar alertas en los contextos religiosos cuando estas prácticas de violencia acechan podrían ser los siguientes. Primero, considerar cómo es la relación entre el liderazgo de la iglesia y el resto de la comunidad. ¿Cómo se da? Si los líderes son personas que están más arriba y la comunidad está más abajo, eso ya nos habla de una jerarquía. Y donde hay jerarquía siempre hay sumisión, y donde hay sumisión siempre hay obediencia y por consecuencia hay castigo para los desobedientes. Así que, ¿cómo se maneja y se entiende el liderazgo? Si es un liderazgo desde el poder o es un liderazgo desde el amor. Otro indicador sería los discursos acerca de Dios. ¿Qué se habla, qué se dice acerca de Dios? ¿Es un Dios fuerte, celoso, castigador? ¿O es un Dios que a la luz del Evangelio muestra compasión, muestra misericordia? Se nos habla de la justicia de Dios. Otro de los indicadores podría ser cuál es la concepción sobre la familia. Si todavía se sigue pensando en las relaciones de la familia como estructuras jerárquicas donde el padre es el que manda, los hijos obedecen, estamos en una práctica que va a generar violencia. Pero si entendemos las relaciones de la familia en la perspectiva cristiana, donde todos somos una comunidad, donde papá tiene responsabilidades con los hijos, donde hijos tienen responsabilidades con los padres, donde el esposo tiene una responsabilidad con la esposa y la esposa con su esposo, donde los jefes tienen una responsabilidad y los empleados también, donde se construye esta comunidad en medio de las relaciones, pues bueno, hay alternativas, ¿no es cierto? Pero donde hay este tipo de prácticas es otro de los indicadores. Y por último, yo diría donde a veces hay una espiritualidad tan desgastante, ¿no? Donde todo se centra en el cumplir, en el hacer. Hoy tienes que hacer esto, hoy tienes que hacer el otro, mañana tienes que hacer aquello. Cuando entramos en esa práctica de cosas que hay que hacer y hacer, porque de lo contrario no eres cristiano si no vienes a la iglesia, si no haces esto, caemos en una práctica de legalismo. Y donde hay legalismo se fundamenta también la idea del cumplimiento. Así que no me parece una espiritualidad sana donde se cimenta el legalismo, el cumplimiento, y donde el que no cumple es castigado, es violentado.
Así que ahí quizás hay algunos indicadores. Otro indicador también será cómo se mira a los excluidos, ¿no? ¿Cómo se mira a los excluidos? ¿Se les da voz, se les da participación? Así que ahí hay algunas ideas.